Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar que tenemos sobre agentes. Como sabéis, dentro de las diferentes formaciones que tenemos dentro del Instituto de Inteligencia Artificial, ¿no? Tenemos el máster, ¿no? Y tenemos varias formaciones, entre ellas el curso de desarrollador 10X con inteligencia artificial, ¿no? Y dentro del marco de ese curso, pues hemos querido hacer un webinar especial en relación a la temática de agentes, pues básicamente porque se trata de una temática, ¿no? Que está a día de hoy pues de mucha relevancia, ¿no? Está al orden del día. Es donde está un poco ahora mismo la frontera, ¿no? de investigación, ¿no? Y donde está también la esperanza, ¿no? De muchos sistemas, ¿no? Que se van a implementar en las empresas. Y bueno, y además, pues también es uno de las cosas que nosotros, de los temas que nosotros incorporamos dentro de este curso de desarrollador 10X, ¿no? Entonces, para ello, hoy vamos a estar dos de los coautores, ¿no? del curso. En este caso, bueno, pues estoy yo soy Pachi Cartelle y soy consultor de inteligencia artificial y profesor del Instituto de Inteligencia Artificial. Y con nosotros está también pues José Luis Calvo, que es director de inteligencia artificial en Diverger. José Luis, buenos días, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, Pachi? Buenos días y buenos días a todos. Muy bien, pues José Luis, creo que tú tienes una presentación, ¿no? Para ver un poco pues toda esta temática de los agentes, ¿no? Seguro que vamos a aprender muchísimo hoy. Fenomenal, pues muchas gracias, Pachi. Sí, la idea es o sea, contaros brevemente, uno, ¿qué son los agentes? O sea, cuando hablamos de agentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y dos, valorar el posible impacto que puede tener en cuanto a la transformación todo lo que ha estado pasando durante este año alrededor de los agentes autónomos, que suelo decir yo agentes autónomos, ahora iréis viendo por qué. ¿Vale? Y para eso, sobre todo para la parte del impacto, del posible impacto que pueden tener en los próximos años, me voy a echar un poquito para atrás, ¿no? Para a ver cómo ha evolucionado el software y qué implican los agentes dentro de toda esta evolución del software. Entonces, sabéis que los primeros ordenadores, los que aparecen al final de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 40, eran ordenadores que estaban físicamente cableados. Podríamos decir que en ese momento el software como tal no existía, era todo hardware, ¿no? ¿Cuál es la intención del ordenador cuando va a hacer algo? Estaba cableada. Y luego aparece, eso se empieza a separar y aunque hay cosas anteriores a los ordenadores, el telar de Jaguar, pero eso se empieza a separar y aparecen las tarjetas perforadas, que esto lo podríamos llamar como un proto-software, como algo previo al software o como el primer tipo de cosa que aparece relacionada con el software, porque lo que ya sí se hace con las tarjetas perforadas es separar lo que es el hardware en sí mismo de la intención de lo que tiene que hacer, del programa, de lo que tiene que hacer ese software, ¿vale? Pongo esta foto porque me resulta muy llamativo que esa línea roja que hay arriba se usaba para que no se desordenaran las tarjetas, ¿no? Para poderlas volver a ordenar, que por otro lado me parece un poco locura o sea, ese tipo de cosas para ordenarlas, ¿vale? Y ya de aquí aparece el código. Hay varios puntos en los que aparece el código, el software como en sí mismo. Os pongo aquí COBOL porque seguramente es uno de las, de los primeros lenguajes que aparece y con una intención además muy clara de simplificar lo que sería la programación, ¿no? El hacer que se pudiera leer, que estuviera con palabras en inglés bueno, y aquí participa principalmente
Grace Hopper, ¿no? Que es una militar que estuvo muy metida en el desarrollo de COBOL en sus inicios, ¿vale? Desde este primer software que tenemos, de los primeros lenguajes de programación hasta ahora, eh, es verdad que ha habido muchas evoluciones, se ha desarrollado mucho los métodos con los que trabajamos con el software, todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software se ha formalizado mucho, se ha trabajado, han aparecido nuevos lenguajes, apareció, por ejemplo, distintos paradigmas, la orientación a objetos, los sistemas distribuidos, todo relacionado con el software. Y las herramientas han progresado muchísimo, pero aún así todo sigue siendo código. No, no es tan distinto lo que hacemos hoy en día cuando programamos de lo que se hacía en los años 50 cuando se estaba programando, ¿no? Con este modelo de software, hemos tenido tres etapas, o estamos en la tercera, tres etapas de digitalización. A veces se habla de transformación digital solo de una. Realmente ha habido tres en las que se va aprovechando una capacidad que tiene el software, que es la capacidad de poder hacer productos o servicios cuyo coste marginal tienda a cero. Es decir, el primero que hace esto es Bill Gates con Microsoft, que es el primero que empieza a licenciar el software, porque a él hacer MS2 o Windows le costaría lo que le costara, pero si luego es capaz de vender eh, cientos de millones de copias de ese software, el coste marginal de vender una copia más tiende a cero, ¿no? Es prácticamente cero. Entonces hay una primera etapa de digitalización que sobre todo ocurre en los 80, en los 90, en el que se va introduciendo ordenadores en las empresas. Antes la contabilidad se llevaba a mano, los clientes se llevaban a mano, todo de la operación se llevaba a mano y se empiezan a introducir ordenadores, bases de datos, los primeros programas. Es una primera etapa de digitalización. Después, con Internet, viene una vuelta de tuerca más a todo este coste marginal que tiende a cero y viene otra etapa de digitalización, que es la que ya se acuñó luego lo de transformación digital, con Internet, con el móvil también, con las redes sociales, alrededor de estas tres, pero todo muy apoyado en Internet, que sobre todo se desarrolla en los años 2000 y los 2010, ¿no? Y ahora estamos en un tercer giro, en una tercera vuelta de tuerca de esta tendencia hacia el coste marginal, o sea, de este empuje hacia el coste marginal que tiende a cero, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, em, el punto que podemos automatizar tiene más que ver con el trabajo que hacemos las personas, ¿no? Con las distintas tareas que hacemos las personas para las que necesitamos pensar. Esto, bueno, se irá viendo si efectivamente se desarrolla tanto o no, porque estamos al principio de esto, pero al menos en mi opinión pinta de que sí, o sea, que va a ser algo que se va a desarrollar con fuerza. Y entonces hemos tenido una evolución con los ordenadores, el software como tal, sin más, Internet y la inteligencia artificial, que nos ha ido permitiendo ir digitalizando todo lo que son cálculos, todo lo que son bases de datos, lo que tiene que ver con la distribución, con llegar a los clientes primero y luego ya incluso distribuir productos a través de Internet y finalmente la automatización del trabajo. En esto todo con el software como lo tenemos básicamente desde los años 50, lo que os decía al principio, con evolución, sí, con mucha evolución, pero no tanta, o sea, o al menos sin cambio de paradigma. Realmente estamos programando lo mismo y estamos haciendo software de forma más o menos artesanal, metiendo conceptos de ingeniería, pero no deja de ser algo que se construye a mano. Y entonces empieza a aparecer en estos últimos años la inteligencia artificial, no ya para automatizar otros trabajos, sino también para generar código, para generar lenguaje de programación. Y así aparece lo que habéis oído ahora, que es el vibe coding, en el que usando modelos de lenguaje puedo desarrollar
estos modelos de lenguaje pueden generar, lenguaje de programación, pueden generar código que me acelera mucho o incluso de algunas veces, y no es que me lo acelere, sino es que lo delego totalmente a ciertos modelos de lenguaje que hacen ese código. O sea, en mi opinión, el bytecoding es potentísimo, pero sigue quedando en un entorno que yo asimilo mucho a lo que sería el no code o el low code. O sea, es un entorno en el que es muy potente para hacer cosas muy rápido, cada vez es más potente, o sea, y habrá que ver hasta dónde se llega esto, pero está limitado cuando empiezas a hacer código que voy a llamarle empresarial, porque es un código eh, que tiene mucha más complejidad. Complejidad primero por volumen, porque es un volumen muchísimo más grande. Si empezamos a hablar de cientos de miles de líneas de código, es mucho más complicado para, bueno, sin llegar a tantos volúmenes, ¿no? Pero es mucho más complicado para estas herramientas de bytecoding el manejar bien de forma coherente volúmenes tan grandes de código. Y por otro lado, complejidad, porque los requisitos empiezan a ser más complejos, tienen muchos más detalles. El código se estructura en distintos tipos, es decir, tienes front, tienes back, tienes sistemas distribuidos, tienes bases de datos, empiezas a tener muchos sistemas que tienen que estar integrados y coordinados. Y el bytecoding, a día de hoy, aunque es impresionante todo lo que se puede hacer ahí, no llega. Y entonces ahí empezamos a sacar el concepto de exponential programming, que exponential programming sería el aplicar las mismas técnicas que se utilizan en bytecoding, o sea, los modelos de lenguaje, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, pero aplicada a un entorno empresarial, en el que es muy importante cómo manejas, por ejemplo, el contexto, porque no puedes meterlo todo del código que tienes, de cuál es el problema que tienes que resolver, de cuáles son las limitaciones, los condicionantes de lo que el sistema puede generar. Y hasta aquí lo que sería el desarrollo, en este caso sí que empieza a moverse cómo se desarrolla el software, pero el software sigue siendo software. Es decir, sigue habiendo, aunque se haga con bytecoding, con exponential programming, es decir, con modelos de lenguaje que están generando el software, siguen generando el software. Y entonces en este momento aparece lo que en inglés se llama Agentic AI, que voy a referirme a ellos como agentes o agentes autónomos. Em, y aquí hay este es uno de los, al menos es el primer paper que yo leo ah, sobre agentes, que es creo que era diciembre, si no es diciembre, noviembre del 23, que es un sistema de agentes autónomos colaborativos que lo que hacen es que hacen una empresa de software con este sistema de agentes, ¿no? Entonces le dicen, tienes que hacer un juego, el juego que hacen, bueno, es como un 5 en raya chino, Gomoku se llama, queréis las damas o el 3 en raya, cualquier juego. Y al cabo de un rato, de forma autónoma, estos agentes han hecho el juego, ¿no? El punto aquí son los requisitos, ¿eh? En esa palabra Gomoku hay un montón semánticamente es muy rica y tiene embebidos todos los requisitos de ese juego, ¿no? Pero aún así es bastante impresionante cómo de forma autónoma realizan una tarea que es compleja y que requiere la intervención hablando de humanos, de varias personas y ciertos procesos, todo el ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no? Y esto es lo que empieza a desarrollarse durante estos 2 años más o menos, distintas técnicas alrededor de Agentic AI, alrededor de agentes autónomos. Bueno, normalmente voy a decir agentes autónomos. Por distinguirlo, un agente a secas son muchas cosas y es una palabra que se usa desde los años 50 o 60 en informática. El crawler que tiene Google para indexar Internet es un agente. Un virus que va a tu ordenador es un agente. Un chatbot es un agente, ¿no? Al final es un programa informático que sí que tiene cierta autonomía para interactuar con el entorno, pero esto de la relación de agencia es que al final tú estás delegando cierta agencia, cierta autonomía de la que tienes, pero no tiene autonomía por sí mismo, sino que va a hacer una serie de operaciones que tú le has delegado en él, ¿vale? Cuando hablamos de agentes autónomos, cuando hablamos de Agentic AI, estamos hablando de unos sistemas
que son capaces de, aun de forma limitada, de tener capacidades de razonamiento y planificación. Pueden, a partir de un objetivo, pueden definir, diseñar ciertos pasos para llegar a ese objetivo y son capaces de razonar de forma limitada por qué esos pasos y no otros. Tienen capacidad de reflexión sobre ese razonamiento, pueden analizar si el razonamiento es correcto o no, si hay otras alternativas para realizar esos pasos. Tienen memoria de corto y largo plazo para poder completar el objetivo y tienen acceso a herramientas externas. Este acceso a herramientas externas se ha consolidado, esto aparece hace todavía menos de un año, pero Anthropic saca un protocolo que se llama MCP, el Model Context Protocol, precisamente para estandarizar el acceso a herramientas externas. Una herramienta externa puede ser acceder a una base de datos, buscar en la web, acceder a un repositorio de código, a GitHub o a cualquier otro. Todo eso son herramientas externas al propio agente que digamos que lo que es interno al agente sería el modelo de lenguaje, ¿vale? Entonces, todo eso son herramientas externas. Ya veis que no tiene un año, pero se ha consolidado como estándar de facto este protocolo MCP. Y luego también tienen la capacidad de colaborar entre distintos agentes. Puede haber un agente que sea programador, otro agente que sea el de calidad y otro que sea el que define los pasos, prioriza las tareas que hay que hacer. Y estos agentes, cada uno con su responsabilidad, con su rol, son capaces de interactuar entre ellos. Aquí no está tan estandarizado, sí que sacó hace unos meses Google un protocolo que se llama Agent to Agent y bueno, iremos viendo qué es lo que se estandariza, pero simplemente sí que hay un espacio ahí de colaboración entre agentes que es probable que también haga falta ciertos protocolos, ¿no? Entonces, con estos sistemas de agentes, que además fijaos que a veces hablamos de agente autónomo y cuando hablamos de agente autónomo realmente estamos hablando de un conjunto de agentes, este conjunto de agentes, el principal beneficio que tienen es que tienen una adaptabilidad altísima a los distintos problemas que se les pueden plantear. En los modelos anteriores de desarrollo había que anticipar todas las situaciones que se te pueden dar, mientras que ahora el agente es capaz de adaptarse a distintos problemas dentro de un marco y resolverlos sin más, gracias a la capacidad de adaptación que tienen los propios modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, aquí os pongo este ejemplo de OpenAI, del navegador este que sacó OpenAI, y simplemente como muestra de que tú le dices que haga algo en Internet y va a una web que no ha visto antes, que no conoce, y es capaz de adaptarse y manejarse por esa web, ¿no? Ahora, este beneficio viene con un gran problema que es la pérdida de control. Estos, igual que los modelos de lenguaje, son sistemas que son indeterministas, con lo que es mucho más difícil controlar cuál va a ser el resultado de algo de lo que hacen, ¿no? Eh, y parte del trabajo cuando se diseña un sistema de agentes es mantener ese control, no al menos tenerlo controlado. Curiosamente, para controlar, para añadir más control a un sistema de agentes, lo que se suele hacer es añadir más agentes al proceso, agentes que se dedican precisamente a controlar. Y esto es un ejemplo, bueno, un extracto de un ejemplo de unos sistemas que tenemos en Diverger que lo que hacen es, eh, por ejemplo, hay incidencias de código estático en Sonar y las resuelven de forma automática. Tienes deuda técnica y te la va quitando. Actualizan versiones de librerías o también en escenarios de migración de código, de pasar de una versión de Java a otra o de pasar de COBOL a .NET, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos que aquí hay distintos roles. Abajo hay un agente que se llama Solution Generator, que este sería el programador, y tiene al lado uno que se llama Quality Checker, que este sería el que revisa el código que hace el programador y si no está bien se lo tira y le dice que lo repita o que lo mejore y están en una interacción entre eso, ¿no? Pero simplemente son distintas interacciones. Es el Quality Checker el que se añade para añadir más, para mejorar el control de qué es lo que está generando el código que está generando todo el sistema.
¿vale? Y como esto, pues al infinito, o sea, puedes ir añadiendo más y más controles, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que aquí sí que empieza a haber un cambio. Y el cambio es que el código pasa a ser un subproducto. Ya no te importa tanto el código que estás haciendo, sino que lo que estás diseñando es un sistema de agentes. Estás diseñando un proceso, estás diseñando unos roles, estás diseñando unas responsabilidades de cada uno de esos roles, estás diseñando un tipo de tareas y unas herramientas a las que tiene acceso cada uno de esos roles, cada uno de esos agentes. Pero no estás generando el código. Digamos que la tendencia, o parece que puede ser, que el código quede muy atrás y en cuanto a relevancia, y al final es algo que va a tener que generarse para que se pueda ejecutar en un ordenador, pero la creación de un sistema, la creación de un aplicativo, es el diseño de un proceso, de un conjunto de agentes que forman parte de ese aplicativo. Podríamos decir de alguna forma que el software se está digitalizando a sí mismo, está creando un nivel de abstracción mayor en el que se digitaliza, siendo que el software ya es digital, ¿no? Pero que hay un punto ahí en el que pasamos del cableado a las tarjetas perforadas, al software como lo conocemos ahora, a un sistema de agentes, ¿no? Y aquí sale, igual que estaba el software 1.0 para todo el software que es más artesanal, determinista, software 2.0 para todo lo que sale de Machine Learning, redes neuronales, que es probabilístico y se basa mucho en la estadística, eh, al software 3.0, que es algo que es intencional, que, que lo que no programas explícitamente, sino que lo que estás definiendo es cuál es la intención del sistema y con una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y aquí nos movemos a que el software 2.0, cuando todo lo que es Machine Learning, todo lo que tiene que ver con modelos predictivos y tal, realmente no tiene autonomía, requiere de software 1.0 para controlarlo, ¿no? Mientras que ahora el software 3.0 sí que es dominante, o sí que puede ser que sea dominante, ¿no? Estamos justo en la transición, veremos si el futuro es así. Porque es el software 3.0 el que es el sistema de agentes que utilizará herramientas como herramientas sistemas que están en software 1.0 o software 2.0, ¿no? Y en eso nos iremos moviendo. Y es posible que esto nos lleve a una evolución, se está hablando de esto, en el que pasamos de lo que se conoce como software como servicio a algo que sería servicio como software. Y básicamente es que yo ya no te doy un sistema a través de un endpoint, de un API, de un front en la web, como es el software como servicio, no te doy un CRM, no te doy una herramienta, sino que lo que te estoy dando es un abogado, un programador, un contable, ¿vale? Y este, bueno, pues puede ser un cambio bastante fundamental que nos lleva a lo que se habla de cuarta revolución industrial, en la que veremos si, en la que se automatiza mucho puesto de trabajo con inteligencia artificial y entonces veremos si se puede considerar que la herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta, es un medio de producción o es algo más. Se le puede considerar fuerza de trabajo, se le puede considerar reemplazo de personas en esas actividades. No reemplazo de persona como, como somos nosotros, sino en las actividades laborales que tenemos. Así que hasta aquí lo que es la presentación y Pachi, si te parece, te doy paso a ti para que continúes con la demo, con el aterrizar esto que os he ido contando eh, en código. Perfecto, pues muchísimas gracias, José Luis. Oye, fantástica la presentación. Y bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico de implementación de agentes con código en Python, ¿no? Os voy a compartir ahora el Google Colab, ¿no? Y esto es un poco para que veáis también la dinámica, ¿no? De lo que nosotros hacemos precisamente pues, en este curso, ¿no? De desarrollador 10X con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, paso a compartiros, creo que lo estáis viendo, lo que es el Google Colab, ¿no?
nosotros aquí, dentro de lo que es lo que planteamos, ¿no? El sistema, ¿no? O la práctica que planteamos, y me vais a dejar que antes de que os explique exactamente lo que es, active aquí una celda de código, porque suele tardar un poquito de tiempo, entonces se va cargando mientras que yo os lo explico, ¿no? Vamos a hacer un sistema de agentes para investigación web, ¿vale? Es un sistema muy sencillo, no hemos querido complicarlo demasiado, ¿vale? Pero a partir de pues vamos a decir que se podrían construir, pues, con esta base, complicarlo más y hacer, pues, herramientas más potentes hasta llegar, por ejemplo, pues imaginaos a un Deep Research o algo similar, ¿no? Entonces, vamos a construir este sistema de agentes que está diseñado para realizar investigaciones web en base a un objetivo que nosotros como usuarios le vamos a definir, ¿no? Entonces, para esto, nosotros tenemos una arquitectura modular en la cual tenemos diferentes, tres agentes en este caso, que colaboran entre sí y cada uno tiene una función específica e independiente de la del resto, ¿no? Entonces tenemos el primero es el planificador, que lo que hace es analizar el objetivo de investigación y descompone en pasos claros y estructurados las consultas web que nosotros queremos hacer. Sería este primero que veis aquí en este esquema. Luego tenemos el investigador que recibe esos pasos, realiza búsquedas web utilizando una herramienta, que es uno de los elementos que suelen tener, o de las features, ¿no? Que suelen tener los agentes, ¿no? Procesa esa información, se la pasa, ¿no? Esa información a un LLM y lo que hace es que extrae el texto más relevante para el objetivo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos un tercer agente que veis que aquí en el esquema pues está al final de todo, ¿no? Que es el agente redactor, ¿no? Entonces, lo que hace es que va a tomar esos resultados procesados, ¿no? Que vienen en formato estructurado ya y los va a transformar en un informe final que va a ser coherente, estructurado, claro y comprensible, ¿no? Esto, imaginaos, pues esto nosotros también sería un esquema, ¿no? Que nosotros podríamos hacer a mano perfectamente y seguramente alguna vez hemos hecho, ¿no? Pero esto conseguimos a través de todo esto, ¿no? De la automatización y usando agentes, pues realizar cierta automatización del proceso. ¿Vale? Entonces, ahora lo que os voy a explicar es un poco qué herramientas nosotros utilizamos para realizar todo esto, ¿no? Entonces, por un lado utilizamos LangChain, que es una librería que lo que hace es que facilita la creación de aplicaciones con modelos de lenguaje, ¿no? Por otro lado, tenemos LangGraph, ¿no? Que es una extensión que tiene LangChain para la construcción precisamente de grafos de agente, ¿no? Un grafo es esto que estáis viendo aquí, este esquema, ¿no? Que estamos viendo aquí, ¿no? Donde cada uno de los agentes sería un nodo, lo vamos a ir viendo después, y luego tenemos pues una línea que marca la relación entre los diferentes nodos, ¿vale? Primero pasamos por el nodo de planificador, después vamos al nodo investigador y después vamos al nodo redactor. ¿Vale? Entonces pasamos por cada uno de esos nodos hasta iniciando con la consulta y llegando hasta el final utilizando una herramienta y utilizando el LLMs por el camino. ¿Vale? Es así de sencillo como planteamos este sistema, ¿vale? Luego, por otro lado, vamos a utilizar OpenAI, los LLMs de OpenAI, los citaremos después. Vamos a utilizar también Tabili, que es una herramienta de búsqueda web que está especializada en ofrecer resultados concisos y estructurados, ¿no? Durante la búsqueda. Es decir, nosotros le damos una consulta, lo que queremos buscar, y esta herramienta ya preparada para el uso de los agentes, realiza la búsqueda. ¿Vale? Y nos devuelve el HTML, ¿no? Y luego tenemos también una librería auxiliar que se llama Trafilatura, que es una librería en Python que permite extraer el texto limpio y estructurado también a través de páginas web, ¿no? Porque hay veces que Tabili no nos devuelve el resultado de la búsqueda de la forma que nosotros nos gustaría, ¿vale? Entonces, bueno, pues
Aquí, como veis, en esta primera celda, pues lo que hemos hecho es cargar, ¿no? Todo lo que son las librerías que necesitábamos y que no están contenidas dentro del Colab, ¿no? Vamos a realizar también pues, las típicas importaciones, ¿no? De utilidades que nosotros vamos a necesitar, ¿vale? Y por otro lado, ya lo que serían las clases, ¿no? Los objetos y las funciones propias ya del Unchained y del Ungraph, ¿vale? Todo eso lo ejecutamos en las celdas. Vamos a definir también las claves de las APIs, ¿no? La OpenAI funciona con una API, ¿vale? Y como sabéis, y Tabili también, ¿no? Tabili, lo que pasa es que nos da unas primeras búsquedas al mes, nos las da gratuitas, ¿no? Entonces, pero necesitamos acceder a esa herramienta mediante la API, ¿no? Entonces, bueno, aquí una primera cosa que necesitamos hacer es la configuración de la fecha actual. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a pedir de información de búsqueda web es información lo más actualizada posible. Entonces, para eso vamos a indicarle que estamos dentro del uso horario de Madrid y que es algo que nosotros, extrayendo la hora, ¿no? Vamos a verlo ahora, ¿no? Vamos a ver el día, perdón, y extraemos el día y ya esto que tenemos aquí, ¿no? El 2025-09-17, ¿no? Que es el día de hoy, pues es algo que vamos a ir utilizando durante todo el flujo. Por otro lado, tenemos que hacer la definición de los modelos, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos planteado es un modelo derivado, ¿no? del GPT 4.1 de OpenAI, especializado para cada tipo de agente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, al agente planificador le vamos a utilizar el GPT 4.1, ¿no? Porque es un modelo que tiene más capacidades, ¿no? Para la fase de estructuración de la investigación, que es donde nosotros vamos a definir pues, las consultas web, ¿no? Y donde probablemente pues, se necesita pues, un poco más de capacidad de razonamiento, etcétera, ¿no? Eh, eh, por otro lado, para lo que es los modelos que vamos a utilizar dentro de los agentes investigadores y escritor, ahí vamos a utilizar el mismo, es el GPT 4.1 mini, donde nosotros aquí, bueno, utilizamos estos porque son modelos que son relativamente rápidos, necesitan poca capacidad de computación, coste bajo y las capacidades que tienen son bastante buenas para lo que buscamos nosotros, que es o sea, extracción de información y análisis de la información de la página web y redacción de resúmenes, ¿vale? Entonces, ahí vamos a decir que con este modelo encontramos un equilibrio entre el rendimiento que nos va a dar y el coste, ¿no? Entonces, bueno, activamos estos modelos y por otro lado también activamos la herramienta de búsqueda web, ¿no? Que es Tabili en este caso, ¿vale? Esta la vamos a definir como una herramienta que nosotros vamos a poder utilizar dentro de los agentes y esto lo hacemos mediante este código que tenemos aquí, ¿vale? Al mismo tiempo, nosotros también vamos a definir para el flujo que vamos a utilizar dos funciones que necesitamos, ¿no? Son funciones auxiliares que vamos a usar dentro de los agentes, ¿no? La primera es process snippet, ¿no? Esta función lo que hace es que gestiona textos largos obtenidos en la fase de búsqueda, ¿no? Recibe un texto extraído de una página web y genera un texto resumido, más compacto y limitado. ¿Para qué? Para no sobrecargar, ¿no? Con todo el contenido que vamos a extraer al último paso que vamos a hacer con un LLM, ¿no? Para que no se nos pase de contexto, ¿no? Entonces, y esto, pues para ello utilizamos un prompt y utilizamos un modelo de lenguaje. El prompt, pues ya lo veis aquí arriba, ¿no? Es un prompt de resumen. Eres un asistente que resume texto en forma concisa y clara, ¿no? Y entonces, bueno, pues le damos también unas instrucciones que queremos que tenga menos de 1500 caracteres sin perder los puntos clave, ¿no? Sin perder, vamos a decir, la información valiosa para nosotros, ¿vale? Ejecutamos estas dos celdas y también tenemos otra que es Normalized Stability Results,
que lo que hace es que limpia y estandariza la respuesta que nos devuelve la herramienta de búsqueda web. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esta herramienta no siempre nos devuelve el mismo formato con las mismas características. Entonces ahí lo que necesitamos es convertimos toda esa información que puede estar en forma de lista, diccionario, string, ¿no? Cualquiera de las tres puede ser, la convertimos en información estructurada en forma de diccionario, ¿vale? Donde vamos a obtener el título de lo que sería el contenido de la página web, la URL y el contenido que lleva, es decir, el contexto que está incluido dentro de la página web, ¿vale? Esto lo ejecutamos también. Y lo siguiente que tenemos que hacer cuando nosotros estamos trabajando con agentes, ¿no? O con sistemas de agentes, como es este caso, es definir el estado de ese sistema, ¿no? Este estado, ¿qué es? Bueno, pues es una pieza central en cualquier sistema de agentes y representa la memoria compartida por los agentes que van a ir almacenando y actualizando la información que cada uno va incorporando, ¿no? a ese estado a medida que se va ejecutando el flujo. Es decir, cuando empieza el flujo, el estado va a ser uno, cuando pasa por el primer agente, ese agente va a cambiar el estado, después el siguiente va a cambiar ese estado y finalmente el último agente, el redactor, va a cambiar el estado de tal manera que va a incorporar a ese estado pues el informe. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros hemos definido el estado como una estructura tipo diccionario en la que especificamos el tipo de dato asociado a cada clave fija, que para nosotros es el objetivo del usuario, que lo tenemos como string, ¿no? Las consultas que han sido generadas por el planificador, que es una lista de strings de texto también, las URLs, ¿no? De las páginas web, que es una lista también de string, ¿no? Las notes, ¿no? Que es la información extraída del contenido de cada página web, ¿no? Generada por el investigador, ¿no? Como una lista de strings también. Tenemos aquí el report struct, ¿no? Que es una salida estructurada del informe que está realizada por el agente redactor y la estructura que tiene es un diccionario con claves y valores como strings, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos otra que es de control, que es el step, ¿no? Y que puede tener los valores plan, si estamos dentro del agente de planificación, research, si estamos dentro del de investigación, write, ¿no? Si estamos dentro del de redacción, y done, si ya vamos a decir, ya ese informe ya se terminó y está hecho, ya nos ha devuelto el resultado que nosotros queríamos, ¿vale? Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer la definición de los agentes, ¿no? Entonces, en LangGraph vamos a representar, como vimos antes, ¿no? Ese flujo desde el inicio hasta el final como un grafo, ¿no? Donde cada nodo representa un agente, ¿no? Entonces, dentro del flujo, cada agente lo que va a hacer es que recibe el estado actual, el inicial, si es el primer nodo, por ejemplo, realiza una tarea específica, devuelve el estado actualizado, es decir, hace una actualización de ese estado y ese estado será enviado al siguiente agente, ¿vale? Que lo va a utilizar para poder hacer también todo su proceso. Aquí hemos definido tres agentes. Tenemos el planificador, el investigador y el redactor. Y dentro del ecosistema LangChain, LangGraph, nosotros definimos los agentes como una función que recibe un estado, realiza una tarea concreta, usando, por ejemplo, pues un LLM, usando herramientas o, por ejemplo, la lógica programada, ¿no? Cosas que nosotros podemos programar ahí, ¿no? Nos devuelve el estado actualizado tras su ejecución, ¿vale? Nosotros aquí en este código vamos a definir cada uno de los agentes por esa función y también por el prompt que tiene asociado que nosotros vamos a utilizar dentro de esa función. ¿Vale? Entonces, si empezamos por el agente planificador, que es este que veis aquí, ¿no?
vemos que el prompt que le estamos introduciendo, ¿no? Por un lado le decimos que le damos el rol de planificador, de investigación, le estamos dando las instrucciones, ¿no? Que queremos 6 consultas web muy precisas, ¿no? Le indicamos también cuál es la fecha para que sepa que nosotros queremos información actualizada y le decimos también cuál es el objetivo de la investigación del usuario, ¿no? Que lo ponemos aquí, ¿vale? Y además también facilita todo esto incorporarle un ejemplo como este que veis aquí, ¿no? De cómo queremos la salida, ¿vale? Y entonces, definido el prompt, lo siguiente, pues es incorporar toda la lógica dentro de la función, ¿no? De la función que define a la gente. En este caso, esta función le llamamos planner node, ¿no? Y lo que hace es que convierte el objetivo del usuario en consultas. Perdonad, pero es que no le di aquí a ejecutar esta, ¿vale? Le voy a dar también a esta. Lo que hace es que convierte el objetivo del usuario en consultas web útiles, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué hace? Pues utiliza el prompt que nosotros le definimos aquí arriba, la fecha actual, el objetivo del usuario también, se lo pasa al LLM planificador que nosotros hemos definido, ¿no? Y con eso, pues obtiene unas respuestas por parte de ese LLM que nosotros pasamos a un formato estructurado, que es lo que nos devuelve aquí abajo, ¿vale? Y con eso nosotros conseguimos actualizar el estado del sistema de agentes, ¿vale? El estado ese que citamos antes, ¿vale? Muy bien, eso nosotros, una vez definido el planificador, vamos a definir el investigador, ¿vale? Entonces, el investigador lo mismo, vamos a definirlo por el prompt y vamos a definirlo por la función que define a la gente. El prompt, ¿qué le ponemos? Pues le damos el rol de investigador, le damos instrucciones, le indicamos también cuál es la fecha y el objetivo, ¿no? Que use las consultas anteriores que fueron generadas por el planificador, ¿no? Y que como resultados, pues obtenga hallazgos clave recientes y citando las fuentes, es decir, citando las URLs de donde hizo la extracción de esa información, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo implementamos nosotros? Bueno, pues lo implementamos en la función esta que vemos aquí abajo de Researcher Node, ¿vale? Es el nodo investigador. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues este nodo es el encargado de buscar, procesar y resumir la información de la web a partir de las consultas generadas por el plan. Es decir, nos llega una consulta, buscamos Contability, obtenemos la información web, ¿no? Y toda esa información, de ahí extraemos la información estructurada que nosotros queremos. ¿Vale? Esa es la lógica que está aquí dentro de este código que vemos aquí. ¿Vale? Y luego ya, finalmente, nosotros nos pasamos al nodo redactor, ¿no? También definido por su prompt y definido por su función. Y entonces, el prompt, como veis, el prompt que hemos utilizado aquí es un prompt bastante amplio, ¿no? Porque queremos darle y queremos un formato determinado, ¿no? Para este informe. Entonces, nosotros aquí le damos el rol de redactor analista, le pedimos que emita un informe con instrucciones y estructura clara y también le aportamos un ejemplo que es todo esto que veis aquí abajo, ¿vale? De cómo lo queremos, ¿vale? Es decir, nosotros queremos un informe con este formato. Esto le ayuda muchísimo al LLM a precisamente poder darnos el resultado que nosotros queremos, ¿no? Todo esfuerzo que nosotros hagamos en el prompt va a ser agradecido, ¿vale? Por todos estos sistemas, ¿vale? Por el LLM que luego va a procesar toda la información, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que tenemos es el nodo redactor que redacta el informe final en base pues, al trabajo realizado por los agentes anteriores, ¿vale? Lo ejecutamos. Muy bien. Después de esto, nosotros tenemos que hacer una definición del grafo, ¿vale? El grafo es el esquema que vimos ahí arriba, al principio del todo, si os acordáis, donde indicábamos
dónde realizaba su trabajo cada uno de los agentes y cómo se relacionaban unos agentes con otros, ¿no? Y precisamente eso es el grafo, ¿no? Es una estructura que define cómo se conectan los nodos, en qué orden se ejecutan y al final lo que está haciendo esto es representar pues un flujo de trabajo de un sistema de agentes, ¿vale? Y cómo se relacionan esos sistemas de agentes. Vale, entonces en nuestro caso, pues comenzamos con el planificador, después vamos con el researcher y después vamos con el writer, ¿no? Y aquí, bueno, pues básicamente esto es lo que hacemos. En LangGraph, aquí lo que hacemos es que definimos el grafo mediante esta función, buildGraph, ¿no? Y dentro de la cual, pues, hacemos primero la inicialización con el estado, le introducimos el estado, ¿vale? El estado que definimos anteriormente, si os acordáis, ¿vale? Y luego definimos cada uno de los nodos y en cada uno de los nodos pues ponemos la función que nosotros definimos para cada uno de los agentes, ¿vale? Aquí ya veis que tenemos el nodo planificador, el nodo investigador y el nodo escritor. Y luego indicamos las relaciones, es decir, del planificador vamos al investigador, del investigador vamos al redactor y del redactor terminamos, ¿vale? Entonces, bueno, ejecutamos este grafo. em, eh, Nosotros todo esto, ¿no? Lo enmarcamos dentro de una variable que vamos a denominar app, ¿no? Y una de las aplicaciones que también podemos hacer con LangGraph es que una vez definido un grafo, nosotros podemos hacer una representación gráfica para comprobar si es lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, bueno, ya veis aquí la representación que nosotros hacemos utilizando, pues, Matplotlib creo que es, ¿no? En este caso. Vale, después de esto, y ya estamos llegando al final de todo el proceso, ¿no? Lo que hacemos es definir el objetivo del usuario, es decir, qué es lo que nosotros queremos obtener. En este caso, como objetivo, le vamos a decir que nos elabore un informe de las noticias más relevantes de tecnología, ¿vale? Eso es lo que le vamos a pedir que investigue en la web, ¿vale? Definimos el estado inicial, el estado inicial que es del tipo Research State, que es lo que definimos arriba y que con excepción del valor de user goal, ¿no? Del objetivo del usuario, que es lo que nosotros hemos definido, y del paso en el que vamos a pasar ahora, que es el paso de planificación, el resto está vacío para que precisamente cada uno de los agentes vaya haciendo su trabajo y vaya cumplimentando cada una de las variables. ¿Vale? Y con esto, pues procedemos ya a lo que sería la ejecución de la agente. ¿Vale? Esto ahora va a tardar unos minutos en ejecutar, pero bueno, ya veis que aquí el primer paso de planificación, veis que ya nos está diciendo las consultas que está haciendo, ¿no? Principales noticias de tecnología publicadas en septiembre de 2025. Avances tecnológicos más relevantes de la última semana 2025. Tendencias tecnológicas destacadas en medios especializados septiembre de 2025. Innovaciones tecnológicas recientes reportadas en portales de noticias 2025. Resumen de noticias tecnológicas internacionales septiembre de 2025. Y luego noticias de lanzamientos y desarrollos tecnológicos importantes en septiembre de 2025. Entonces ya veis que esto ya ha hecho la fase de planificación, ahora está en la fase de investigación. Es decir, esto que estáis viendo es cada vez que está haciendo una consulta a una página web. Vale, ahora vamos por el número 7. Vale, vamos a llegar probablemente hasta la 20 y pico. Vale, entonces, mientras que se está ejecutando, yo os quería comentar una cosa que puede ser una de las preguntas que nos puede surgir, ¿no? Y es, oye, y vale, y todo esto está muy bien, ¿no? Pero ¿por qué usar, ¿no? Nuestro propio código? ¿Por qué ejecutar y por qué declarar, ¿no? Nuestro propio código, definir nuestro propio sistema de agentes, ¿no? Si, por ejemplo, pues puedo acudir a utilizar pues, herramientas ya que existen en el mercado, ¿no? Como puede ser, pues, por ejemplo,
ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, pues un sistema de agentes de este tipo, ¿no? Lo que permite es una mayor customización y adaptación al problema concreto que podemos tener dentro de nuestra organización, ¿no? Y a las herramientas que también podemos tener, un conjunto de herramientas internas que probablemente no podemos distribuir, ¿no? a ChatGPT, ¿vale? O a una aplicación generalista, y además esas aplicaciones generalistas normalmente suelen tener un modelo de caja negra, ¿vale? Por otro lado, nosotros también este código lo que podríamos hacer es ejecutarlo en servidores locales con modelos de lenguaje de pesos abiertos, ¿vale? Que descargamos en la web y que nosotros lo que hacemos es que los incorporamos a los propios servidores, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues si somos una empresa que tiene, por ejemplo, datos sensibles, ¿no? Que no queremos exponer al exterior, ¿no? Incluso ni a una empresa como Microsoft, ¿no? Pues podríamos utilizar o construir nuestro propio sistema de agentes, ¿no? No obstante, esto también lo podemos hacer si tenemos expuestos nuestros datos de nuestra empresa a Azure, por ejemplo, los podríamos, o a la nube de Google, ¿no? También podríamos construir este sistema de agentes dentro de un entorno seguro, ¿vale? Y otra de las razones por las que está bien, ¿no? Poder definir nuestro sistema de agentes es que podemos controlar lo que pasa dentro del flujo, ¿no? Es decir, podemos aportar transparencia a todo este proceso, ¿no? Que se está ejecutando por aquí por detrás, porque nosotros ahora no lo estamos viendo, pero podríamos estar visualizando exactamente qué es lo que está pasando, y eso nos da confiabilidad, ¿no? En el sistema que nosotros estamos construyendo. ¿Vale? Bueno, ya veis que mientras que yo estaba hablando, pues estamos yendo por la página, bueno, por la 21, ¿vale? Por la investigación web 21, y ahora, pues el escritor, ¿no? Ya está trabajando y está haciendo su proceso de escritura, ¿vale? Vamos a tener ahora en breve el informe, ¿no? Lo que suele tardar más, mientras que cuando hacemos una ejecución de este tipo suele ser la búsqueda web, ¿no? Porque hace bastantes búsquedas web, ¿no? Por detrás. Nosotros no lo estamos viendo, ¿no? Muy bien, y bueno, en esta celda última lo que vamos a hacer es el informe que nos va a generar, ¿no? Nosotros lo vamos a desplegar, lo vamos a visualizar dentro de lo que es el Colab, ¿vale? Entonces vamos a darle a esta celda y, bueno, pues ya veis que aquí nos ha generado un informe, ¿no? Con las noticias de tecnología, ¿no? Actualizadas, ¿no? A día de hoy, ¿no? Bueno, recientemente, ¿no? Donde tenemos, por un lado, pues una introducción, tenemos una tabla donde le explicamos que nos diga las novedades, ¿no? La fecha, de dónde ha obtenido la información y por qué es importante esta información, ¿no? Y luego, bueno, pues de cada una de estas, lo que hace es que nos desarrolla, ¿no? Pues qué es lo que ha pasado, por qué es importante, cuáles son los siguientes pasos que probablemente sigan a esta noticia, ¿no? Y luego, pues, el tipo de novedad, ¿no? Si es alta, baja o media, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver todas las noticias que nos está dando. También nos da las implicaciones, ¿vale? Que se lo hemos pedido, los riesgos y desafíos, una conclusión, y finalmente, pues también nos da las referencias donde ha mirado, por si nosotros queremos ir a esas referencias web y poder comprobar si efectivamente se corresponde, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un primer ejemplo de vamos a decir, de las cosas que se pueden hacer con agentes. Es algo muy básico, pero es un ejemplo claro de lo que nosotros vamos a poder ver, ¿no? Y de lo que vais a poder aprender a construir vuestros propios agentes dentro precisamente del curso de desarrollador 10X. ¿Vale? Yo le quería dedicar unos minutos a poder explicaros también este,
este curso, ¿vale? Voy a dejar de compartir, ¿vale? Vale, el curso de desarrollador 10X es un programa formativo que es eminentemente práctico y está diseñado, ¿no? Pues de forma conjunta con Diverger, ¿no? Lo hemos hecho pues tanto Diverger como el Instituto de Inteligencia Artificial y que está orientado básicamente a dos perfiles, ¿no? El primero son programadores que quieren dar el salto hacia el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, que hasta el momento pues no lo han dado, ¿no? Y por otro lado, profesionales, ¿no? Expertos en la implementación de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, pero que lo que quieren es avanzar hacia la programación de este tipo de herramientas. Es decir, no quedarse solo en la parte de planificación, sino avanzar hacia esa implementación con código. ¿Vale? Y nosotros lo tenemos estructurado básicamente en tres bloques fundamentales. Tenemos un primer bloque, que es la programación exponencial, un poco lo que estuvo hablando José Luis, ¿vale? Donde vamos a aprender a utilizar herramientas de programación exponencial, asistentes de programación, ¿vale? Como GitHub Copilot, Cursor y también herramientas como Lovable, ¿no? Por otro lado, tenemos un bloque de IA predictiva, donde ahí vamos a ver el análisis de datos, Machine Learning, también redes neuronales de diferentes tipos, redes densas, redes convolucionales para imágenes, redes recurrentes y también el transformer, ¿no? Vamos a programarlo, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona por dentro y ver cómo lo podemos aplicar a nuestros casos, a nuestros datos particulares, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el bloque de IA generativa, que sería donde estaría enmarcado precisamente todo esto que hemos visto de los agentes, ¿no? Y aquí vamos a ver la parte de generación de imágenes, audio y vídeo, que como sabéis, pues este año también ha tenido muchos avances, ¿no? Sobre todo en la parte de vídeo, ¿no? Y luego vamos a ver toda la parte de texto, es decir, procesamiento del lenguaje natural, modelos de lenguaje, técnicas de prompting, uso del RAG, ¿no? Y, por supuesto, la definición y la programación de agentes con bastante intensidad, porque además estamos hablando de algo que este año está siendo el año de los agentes y probablemente el 2026. No sé si opinas tú lo mismo, José Luis, si lo seguirá siendo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ahí iremos viendo, ¿no? Pero sí, ahora se está desarrollando mucho y de hecho, si os fijáis, hay una confluencia entre lo que es la evolución de los modelos conversacionales a los modelos razonadores, junto con las técnicas de agentes, porque muchos de los productos que están sacando los grandes fabricantes, meto ahí a OpenAI, o sea, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, tal, em, o sea, están siendo alrededor de agentes, ¿no? Deep Research es una herramienta que lo que tiene debajo es un sistema de agentes. Pues, por ejemplo, espera, me voy a liar con los nombres, un poco de lío, pero Google Jules, Spark de GitHub, OpenAI Codex o Anthropic Code, creo que son los nombres, pero es todo para desarrollar, es un modelo es un sistema de agentes, ¿no? Entonces, y lo que estabais comentando ahí, que que he ido respondiendo un poco algunas cosillas, lo que he ido pudiendo, perdonad que era cosas, o sea, que respondía de forma muy simple. Claro, a ver, este es un ejemplo sencillo que dices, ¿se podría hacer sí, se podría hacer de forma más sencilla? Yo creo que solo con un prompt, yo creo que no. O sea, que no se puede llegar a hacer lo que se ha hecho solo con un prompt, pero simplemente para dar una muestra y imaginaos lo que se puede complicar, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si dices, escríbeme un libro, por mucho que desarrolles el prompt, eso no te va a escribir un libro, o sea, de 200 páginas. Es verdad que puedes ir encadenando prompts y puedes ir construyendo algo que se va asemejando. Pero cuando haces con los agentes, al final son prompts que llegan al modelo de lenguaje, pero estás organizándolos de una forma y metiendo un proceso que puede ser iterativo, que puede salir en paralelo. O sea, es un proceso que puede tener distintas formas, no solo secuencial, en el que, oye, hago la analogía con lo que estaba enseñando Pachi.
planifica el hacer el libro y entonces salen varios capítulos. De cada capítulo, dale una vuelta a cuál es el esquema. Luego, escribe Sabéis que si empiezas a pedir que escriba mucho, pues va aflojando, ¿no? Luego, otro que, oye, mira la coherencia de todo junto, desde el primer capítulo con el segundo con el tercero, tal. O sea, que todo ese tipo de cosas con un prompt no las resuelves. Con cadenas de prompts, sí, pero el enganchar todas esas cadenas de prompts, o lo haces a mano, o al final montas un sistema de agentes que además van decidiendo si esto está terminado o no, si iteran un poco más o no. O sea, esa parte que si no tendrías que hacer tú, la agregas ahí, ¿no? Pero vamos, que era una parte de dar una muestra de hacia dónde va todo esto. Perdona que he metido ahí porque estábamos ahí y ha habido un par de preguntas sobre eso y justo tú has sacado el tema y era por darle un Sí, poquito. sí, no, no, completamente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, a ver, hay que tener mucho cuidado con ese encadenamiento de prompts, ¿no? Y el prompt ideal que lo resuelve todo, ¿no? Porque eh, mm, el problema que podemos tener ahí es que si empezamos a hacer encadenamientos, ¿no? Y por el medio, pues no hay una salida estructurada, hay un problema, bueno, pues eso nos va a generar problemáticas adicionales que no vamos a ver y que al final van a fallar, ¿no? Entonces, precisamente una de las cosas que tienen los agentes es que nosotros podemos, ¿no? Podemos forzar, ¿no? a que la salida sea estructurada, sea de una determinada manera, si hay errores, ¿no? Gestionar esos errores de alguna manera y todo eso además de una forma completamente transparente. Tened en cuenta que lógicamente podríamos haber hecho, ¿no? Un ejemplo muchísimo más complicado de todo esto, ¿no? Pero también es cierto que en un webinar como este, ¿no? De público, vamos a decir, generalista, ¿no? Tenemos que hacer pues, un sistema de agentes relativamente, no relativamente complejo, ¿no? Porque si no puede tener una difícil comprensión, ¿no? Por parte de todo el mundo, ¿no? Esto sería pues como un ejemplo sencillo, ya lo dije al principio, de lo que sería un sistema de agentes, ¿no? A partir de esto se puede construir, pues incorporando complejidades, abstracciones, etcétera, etcétera, pues un deep research, ¿no? Este sería como el primer paso, ¿no? Muy bien. Eh, mm, eh, José Luis, yo quería hacerte una última pregunta, Claro. ¿no? ¿Y Venga, sí. cuáles son, desde tu punto de vista, ¿no? Las buenas prácticas, ¿no? Riesgos comunes y también limitaciones que tenemos con los agentes actuales, ¿no? Teniendo presente que esto es, lógicamente, es un mundo que está evolucionando de forma continua y además rápidamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde estamos ahora? O sea, primero, yo creo que hay una parte que es o sea, que hay que ser consciente de que se pueden hacer muchas cosas, pero no quita que es un terreno que a nivel de industria es nuevo y se está explorando. Entonces, o sea, a ver, os decía, el framework este que os decía de Google, el ADK, yo creo que sale en abril o algo así. El MCP es de noviembre, o sea, no lleva un año. Aunque Crew AI, LangChain o LangGraph tienen algo más, pero más o menos como en febrero, marzo y tal, bueno, prácticamente que rehicieron las librerías que tenían pero para que se adaptaran bien a lo que se iba viendo. Entonces, o sea, yo creo que hay un punto que es importante, que es reconocer que aquí es un terreno que está desarrollándose, que tiene un potencial tremendo, se pueden hacer muchas cosas que están muy bien, pero bueno, que hay que ir con humildad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que tiene que ver con ir cambiando la cabeza a lo que es un sistema no determinista, que esto es bastante, creo que es bastante profundo y que iremos y que vamos a necesitar un tiempo en ah, ir viendo cómo de profundo es, cómo cambian las cosas, qué tipo de controles hay que ir metiendo. Y, y esto está relacionado, bueno, y hay una parte de ir aprendiendo
qué nuevas habilidades se necesitan. Porque, por lo que decía de, oye, hay que hacer prompts, hay que diseñar procesos, hay que diseñar roles que van a participar dentro de esos procesos. Y esos roles con sus tareas, con sus responsabilidades, con sus limitaciones. Em, y yo tengo una intuición que es que creo que no es exactamente igual que cuando se diseñan procesos y roles en procesos que participamos personas, es que tienen muchos matices, ¿no? Pero, pero simplemente hay un cambio ahí de habilidades que es posible que impacte mucho en la profesión de desarrollo de software, de desarrollador o todo lo que hay alrededor de un desarrollador. En cuanto a, no sé si es tanto limitación, preocupación, lo que os decía de la pérdida de control. O sea, hay veces que dices, ¿de aquí qué ha pasado? O sea, ¿por qué se han ido por aquí? Y eso es, oye, que lo vuelva a revisar y que se vuelva a revisar, o algunas cosas que salgan, o sea, decir, pues no va a hacer el 100%, o sea, van a hacer un porcentaje determinado, ¿no? Em, en ese punto se va y los prompts son muy importantes. Los prompts siguen siendo muy importantes. Cómo están detallados, cómo afecta al rendimiento y todo eso. Y ahí, bueno, estoy viendo la última, Guillermo, de la pregunta, o sea, estoy viendo, es que claro, perdonad, pero se va moviendo el chat y cuesta seguirlo. Eh, o sea, sí creo que hay mucha oportunidad ahora de dar un pelotazo, como dices, ¿no? Pero en ese movimiento de software como servicio a servicio como software, pues a lo mejor como lo hubo a finales de los 90 con Internet o a finales de los 2000, ¿no? 2008 con aplicaciones en móvil y tal, que hubo ciertas oportunidades. Puede ser, puede ser. Claro. Veremos. Hay que pensar, ¿no?, que ahora mismo en lo que es la empresa real, ¿no?, la empresa del día a día, ¿no?, de las organizaciones que tenemos, por ejemplo, en España, ¿no?, pues mm, la cantidad de flujos que son relativamente sencillos, como este que hemos estado viendo, ¿no? Que sería posible automatizar, ¿no? Igual alguno con un poco más de complejidad, ¿no? Pero bueno, algo similar a esto. Claro, eso es un campo eso está todo por hacer, ¿no? No hay nada hecho y es necesario, ¿no? Y será necesario hacerlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de oportunidades que puede haber ahí, potencialmente sí, ¿no? Mm. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto, ¿no? Hemos un poco cubierto, ¿no?, todo lo que nosotros queríamos enseñaros hoy, ¿no? Tanto que, bueno, pues que tuvieseis una pequeña introducción a lo que son los agentes, ¿no? Luego, por otro lado, que vieseis un ejemplo, ¿no? Y bueno, os ha puesto Raquel ahí un correo electrónico, ¿no? Que si tenéis alguna duda, alguna consulta, ¿no? Probablemente alguno también nos pide, porque siempre nos piden, ¿no? Cuando hacemos un webinar de estos, pues el notebook, ¿no?, donde nosotros lo hacemos, no tenemos, o sea, no hay ningún problema, os lo podemos facilitar. Escribidnos a ese correo y, bueno, nosotros pues os pasamos en el mismo correo pues eh, la información, ¿no?, del curso y también lo que es el notebook, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, José Luis, A ti, Pachi. por la magnífica presentación que nos has dado y oye, por atender, ¿no?, también a todos los oyentes, ¿no? Y nada, y a vosotros, pues oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y por mostrar interés, pues por todas estas cosas, ¿no?, que estamos haciendo desde el instituto, ¿eh? Que tengáis un buen día. Muchas gracias.